Hola, el día de hoy vamos a presentar sobre el flujo magnético. Mi grupo está conformado por Ronald Duarte y Juan Castrillo. Nosotros hacemos parte de la clase de física eléctrica del grupo 30163 de la Universidad CUN y estamos en el tercer semestre. Bueno, los objetivos que queremos dar con esta exposición o esta presentación es familiarizarse con las aplicaciones prácticas de flujo magnético en dispositivos eléctricos y electromagnéticos. También tenemos comprender el concepto de flujo magnético y su relación con los campos magnéticos y la corriente eléctrica. Y por último, explorar las aplicaciones prácticas del flujo magnético en dispositivos y sistemas electromagnéticos como generadores, transformadores y motores eléctricos. Primero que todo tenemos que ver qué es el flujo eléctrico, ¿sí? Y nos dice que es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada, ¿sí? Eso quiere decir que es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La unidad de medida que usa el flujo magnético es el Weber, ¿sí? Y pues el Weber fue nombrado así en honor al físico alemán coinventor del telégrafo Wilhelm Weber, ¿sí? Y su símbolo siempre se representa con W, ¿sí? Ya que el flujo magnético es tan solo una manera de expresar el campo magnético en un área dada, lo podemos medir con un magnetómetro. Como podemos ver aquí, tenemos W es igual a T por M al cuadrado. Ahora, la fórmula. La fórmula la podemos encontrar aquí, que este simbolito de acá, no sé si lo puedes ver, se representa como phi, también que es el flujo magnético, ¿sí? Es igual a B por A por coseno del ángulo, ¿sí? Y nos dice que el vector A es un vector asociado a cualquier superficie que consideremos que es perpendicular a la misma en todo punto y que tiene como módulo el valor de la superficie con la que se corresponde, ¿sí? Y nos dice que el ángulo, ¿sí? Este que está acá es el ángulo formado entre el vector asociado a la superficie y el vector del campo magnético o densidad del flujo magnético. Ahora hablará mi compañero Ronald, que les hablará más profundo del tema. ¿Qué sirve el flujo magnético? Sirven los motores eléctricos y los generadores que aplican la ley de Faraday a espiras que rotan en un campo magnético. La ley de Faraday, en un breve resumen, establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito cerrado induce una corriente eléctrica en ese circuito. El flujo cambia a medida que la espira rota. La descripción del flujo magnético le permite a los ingenieros calcular fácilmente el voltaje generado por un generador eléctrico, incluso cuando el campo magnético es complicado. Un fenómeno donde se aplica el flujo magnético. Por ejemplo, en una bombilla convencional, se utiliza un filamento de tungsteno como fuente de luz. Cuando pasa corriente eléctrica a través del filamento, se produce un fenómeno conocido como calentamiento por efecto Joule. El efecto Joule es un fenómeno en el cual la energía eléctrica se convierte en calor, al pasar a través de un conductor con resistencia, que serían los filamentos de tungsteno. El filamento se calienta y emite luz. El flujo magnético en una bombilla se debe a la corriente eléctrica que circula a través del filamento. Cuando la corriente eléctrica fluye, se genera un campo magnético alrededor del conductor, como pueden ver. Según la ley de Ampere, este campo magnético está relacionado con la corriente eléctrica que lo origina. El flujo magnético en la bombilla es esencial para su funcionamiento. Al encender la bombilla, la corriente eléctrica fluye a través del filamento de tungsteno, generando un campo magnético a su alrededor. En este campo magnético interactúa con el gas o el vacío dentro de la bombilla, lo que permite que la energía eléctrica se transforme en luz visible. En resumen, el flujo magnético en una bombilla está relacionado con la corriente eléctrica que circula a través del filamento y es fundamental para la generación de luz visible en el proceso de la iluminación. El flujo magnético es un concepto esencial en los electromagnetismos con diversas aplicaciones en diferentes campos. Su comprensión nos permite aprovechar eficientemente los principios de electromagnetismo en la tecnología actual, y esto desencadena avances científicos y tecnológicos.